Al iniciar el camino hacia la acumulación de riqueza, hay una etapa que se percibe como especialmente difícil. Alcanzar los primeros $100,000. No es simplemente una cantidad más en la cuenta. Representa una barrera inicial que requiere esfuerzo sostenido, planificación inteligente y una mentalidad enfocada en el largo plazo. Este fenómeno no es exclusivo de una sola perspectiva. Muchos individuos que han logrado construir una base financiera sólida coinciden en que esta primera meta es la más desafiante. La razón es sencilla. Al principio, el capital disponible suele ser limitado, las oportunidades de inversión son más reducidas, y los errores financieros cuestan más. Además, aún no se han desarrollado completamente los hábitos que permiten que el dinero trabaje de forma eficiente. Sin embargo, una vez que se supera este umbral de los $100,000, el crecimiento posterior parece acelerarse. El segundo bloque de 100,000 llega más rápido, seguido por el tercero y el cuarto, casi sin notarlo. Esto se debe en parte al efecto acumulativo del interés compuesto, al aprendizaje que se gana con la experiencia, y al acceso a mejores estrategias y herramientas financieras. Cuando se alcanza el primer millón, el segundo parece estar al alcance mucho antes de lo que tomó construir el primero. Es como si el sistema financiero comenzara a trabajar con mayor intensidad a favor del inversor, impulsando el capital a una velocidad que no era posible en las etapas iniciales. Para quienes sienten que su progreso económico es más lento de lo que quisieran, esta idea puede ser reconfortante. Saber que el esfuerzo temprano, aunque duro, construye las bases para un crecimiento exponencial, es clave para mantener la motivación. Pero también invita a reflexionar. ¿Qué cambia en el proceso que lo hace más fácil con el tiempo? La respuesta está en una combinación de factores: mayor disciplina, mejor comprensión de los instrumentos financieros, y la capacidad de tomar decisiones más eficientes con el paso del tiempo. El dinero comienza a generar más dinero, y el ciclo de crecimiento se alimenta a sí mismo. Al analizar el proceso de acumulación de capital, es evidente que llegar a los primeros $100,000 suele tomar mucho más tiempo del que muchas personas imaginan. Esta etapa inicial implica retos desproporcionados en comparación con los avances que se logran después de superar ese punto. Es importante comprender por qué esto ocurre y explorar estrategias que permitan acelerar ese crecimiento para alcanzar la libertad financiera en menos tiempo. Una de las principales barreras es comenzar a invertir. A pesar de reconocer que invertir es clave para mejorar la situación económica personal, muchas personas lo relegan constantemente. Se convierte en una tarea que se hará más adelante. Y mientras tanto, el dinero permanece estancado o simplemente se gasta sin una dirección estratégica. Lo que parece ser una decisión menor termina siendo una de las razones por las que el progreso financiero se ralentiza. La falta de acción suele estar relacionada con creencias limitantes. Hay quienes piensan que invertir requiere una gran suma de dinero desde el principio, así que esperan, postergan y repiten mentalmente: invertiré cuando tenga más ingresos. Pero esta idea es tan contradictoria como pretender encender un fuego sin leña. Es justamente el acto de invertir desde temprano, aunque sea con pequeñas cantidades, lo que empieza a generar resultados, por modestos que parezcan. Con el paso del tiempo, muchas personas se sorprenden al descubrir que han llegado a la adultez sin haber formado una estrategia clara para financiar su retiro. Cuando finalmente se detienen a pensarlo, se encuentran con dudas, preocupaciones y, en ocasiones, arrepentimiento por no haber empezado antes. Si más personas comprendieran que el dinero puede empezar a trabajar por ellos desde ahora y no en un futuro incierto, se abrirían puertas antes inalcanzables. La clave está en actuar con intención, formarse en finanzas personales y dejar de esperar el momento perfecto para comenzar. Muchas personas postergan la decisión de comenzar a invertir, bajo la idea de que lo harán cuando sus ingresos aumenten. Esta lógica puede parecer razonable, pero en realidad es una trampa común. Pensar que se invertirá más adelante, cuando se tenga suficiente dinero, es tan ilógico como esperar que una fogata empiece a calentar antes de agregarle leña. La realidad es que no se invierte porque se tiene dinero de sobra. Se invierte precisamente porque se desea tener más dinero en el futuro. Uno de los argumentos más frecuentes para evitar invertir es el temor al riesgo. Casi todos conocen a alguien, ya sea en su entorno laboral o personal, que justifica su inacción diciendo que invertir es muy arriesgado. Y aunque es cierto que todo proceso financiero implica cierto nivel de incertidumbre, también lo es que no tomar acción conlleva el riesgo silencioso de estancarse. Como ocurre con muchos aspectos importantes de la vida, el paso inicial suele ser el más difícil. Cuando el objetivo parece muy lejano, es fácil aplazarlo indefinidamente, dejando que otros asuntos ocupen su lugar. Sin embargo, alcanzar la meta de los primeros $100,000 exige precisamente ese esfuerzo consciente y sostenido que solo puede surgir del compromiso personal. Al principio, la mayoría del capital debe provenir del trabajo propio, del ahorro disciplinado y de decisiones estratégicas bien pensadas. Lo fascinante ocurre después de que se construye esa base. Una vez que el portafolio alcanza cierto tamaño, el interés compuesto entra en juego con fuerza. Lo que antes requería esfuerzo manual empieza a crecer de manera más autónoma. El dinero que se invirtió comienza a generar más dinero,
y los resultados se aceleran sin que sea necesario aumentar los aportes en la misma proporción. Es en ese punto cuando se empieza a experimentar el verdadero poder del crecimiento financiero sostenido. Aunque el porcentaje de rentabilidad de una inversión se mantenga constante, el impacto en términos de dinero real cambia radicalmente según el tamaño del capital invertido. El crecimiento no es necesariamente más alto en términos porcentuales, pero sí lo es en la cantidad absoluta de dinero que se gana. Imagina que se coloca una suma modesta, digamos $5,000 en una inversión que rinde un 10% anual. Al final del año, la ganancia será de $500. Si lo pensamos fríamente, esa cantidad puede parecer pequeña, incluso irrelevante. Es el tipo de ingreso que se podría obtener haciendo algunas horas extra de trabajo ocasional, sin necesidad de invertir. Este tipo de resultado puede llevar a que algunos minimicen el valor de invertir, especialmente si lo ven como un esfuerzo que no rinde frutos inmediatos. Sin embargo, el verdadero potencial de la inversión comienza a revelarse cuando el capital invertido es mayor. Por ejemplo, si el monto destinado a invertir asciende a $100,000, ese mismo 10% de retorno genera una ganancia de $10,000 en un solo año. En este punto, el rendimiento ya no se ve como un ingreso marginal, sino como una cifra significativa que podría contribuir de manera real al reemplazo de un salario tradicional. Y cuando esa inversión crece hasta alcanzar el $1,000,000, el mismo rendimiento del 10% se traduce en $100,000 anuales. Es ahí donde la magia del crecimiento financiero sostenido se hace evidente. El capital empieza a generar ingresos por sí solo, suficientes para cubrir un estilo de vida, financiar proyectos o incluso alcanzar la independencia económica. Este principio demuestra por qué construir una base sólida de inversión es tan valioso. No se trata solo del porcentaje, sino del poder que adquiere ese porcentaje cuando se aplica a sumas mayores. Al final, lo que en principio parecía poco relevante se convierte en la herramienta central de una estrategia de largo plazo que transforma vidas. Cuando una inversión comienza a generar retornos significativos, los resultados pueden superar con creces lo que muchas personas obtienen en sus empleos tradicionales. Observar cómo crece el capital de manera acelerada provoca entusiasmo y motivación. Quienes han logrado que su portafolio alcance ciertos niveles de valor como los $100,000 suelen coincidir en que, a partir de ese momento, se empieza a notar el verdadero impacto de las inversiones. Es como si una bola de nieve comenzara a rodar cuesta abajo. Al principio crece lentamente, pero conforme avanza, su tamaño se multiplica y su velocidad también. Esta aceleración no solo es tangible, sino que resulta increíblemente gratificante. Ver cómo el dinero produce más dinero genera un tipo de impulso emocional que puede hacer que la persona se involucre aún más en el proceso de crecimiento financiero. Antes de seguir con el video, veo que no te has suscrito. Suscríbete al canal y dale a la campanita que nada te cuesta. Así estarás al tanto de todos nuestros videos y aprenderás más sobre el dinero y puedas ser el próximo o primer millonario de tu familia. Seguimos. A medida que el portafolio alcanza cifras más elevadas, se experimenta una satisfacción profunda al comprobar que las decisiones tomadas en el pasado están generando frutos importantes. Ese entusiasmo no solo eleva el nivel de compromiso, sino que puede acortar el camino hacia nuevas metas económicas. En otras palabras, al ver que los resultados son reales y atractivos, surge el deseo de buscar formas de hacer crecer ese capital más rápido. Entre las estrategias más comunes está buscar maneras de aumentar los ingresos personales, ya sea a través de trabajos adicionales, emprendimientos o ajustes salariales, con el fin de poder invertir más. También se vuelve más frecuente investigar alternativas para obtener mejores rendimientos, eligiendo instrumentos financieros más adecuados o diversificando las inversiones. Incluso los hábitos cotidianos comienzan a transformarse. Gastos que antes eran impulsivos como salir a cenar y gastar $100 en unas pocas horas empiezan a analizarse con más cuidado. La conciencia de que ese mismo dinero, bien invertido, puede multiplicarse en el tiempo gracias al poder del interés compuesto, lleva a tomar decisiones más inteligentes y estratégicas. Es un cambio de mentalidad profundo. Cada compra, cada gasto, cada ingreso se valora bajo una nueva perspectiva, donde el objetivo ya no es el consumo inmediato, sino la construcción de un futuro financiero sólido y duradero. Cuando se comprende el verdadero potencial del dinero invertido, dejarlo ir se vuelve mucho más difícil. Se empieza a ver cada cantidad, incluso modesta, como una semilla con capacidad de crecer, florecer y generar recompensas constantes. Por ejemplo, gastar $100 en una cena puede parecer inofensivo, pero esa cantidad se esfuma en pocas horas y no deja ningún beneficio duradero. En cambio, si ese mismo dinero se hubiera destinado a una inversión, los beneficios se acumularían año tras año. Tal vez al principio ese monto genere $10 de ganancia el primer año, luego 11, después 12, y así sucesivamente. Puede parecer poco al principio, pero es el hábito constante de guardar esas cantidades, en distintas áreas de tu vida,
lo que realmente transforma tu situación financiera a largo plazo. No se trata solo de ahorrar una vez, sino de hacerlo de forma disciplinada y regular. Ese patrón repetido con conciencia construye una estructura sólida que, con el tiempo, representa una diferencia real. Y a medida que aumenta tu patrimonio, también lo hacen tus posibilidades. Esta evolución se vuelve cada vez más evidente. Cuando logras acumular una suma considerable, como $100,000, las puertas que se abren son muy distintas a las que enfrenta alguien que vive de sueldo en sueldo. Las opciones ya no están limitadas a la urgencia de cubrir gastos inmediatos, sino que puedes pensar en estrategias a largo plazo. Por ejemplo, si surge la posibilidad de cambiar de empleo por uno con mayor potencial de ingresos o mejores oportunidades de desarrollo, pero con ingresos inicialmente inestables, puedes considerar esa opción sin miedo. El colchón financiero que has construido te brinda la libertad de asumir ciertos riesgos que antes habrían sido impensables. En resumen, cada dólar que decides no gastar y en su lugar invertir, no solo se convierte en una herramienta de crecimiento, sino también en un facilitador de libertad. El poder no reside en el monto inicial, sino en la constancia de tus decisiones y la visión que tienes sobre lo que ese dinero puede llegar a ser. Imagina que tu empleo te proporciona un ingreso de $50,000 al año, pero aparece una nueva posibilidad que ofrece el doble o más. Sin embargo, esta opción depende únicamente de comisiones. Si necesitas con urgencia ese salario fijo mensual para cubrir tus necesidades, asumir ese tipo de riesgo no es realista. La falta de respaldo financiero limita la capacidad de tomar decisiones audaces o explorar caminos con alto potencial pero baja estabilidad inicial. Ahora bien, pensemos en las oportunidades. Tal vez llevas años deseando iniciar tu propio emprendimiento, pero nunca has contado con el capital necesario, ni con un colchón económico que te brinde seguridad si algo sale mal. Esa idea de negocio que has imaginado podría generar ingresos millonarios con el tiempo, pero si no puedes arrancar por falta de recursos, entonces esa oportunidad se desvanece antes de nacer. También puede surgir una ocasión única en el sector inmobiliario. Una propiedad con un precio muy por debajo del valor de mercado. Sin embargo, implica asumir riesgos considerables, desde reformas imprevistas hasta posibles complicaciones legales o financieras. Si tienes ahorros disponibles, este tipo de riesgo podría convertirse en una decisión estratégica con grandes beneficios futuros. Aunque no siempre sea ideal recurrir a los fondos de inversión, el simple hecho de contar con ellos te brinda opciones. Puedes evaluar con serenidad si vale la pena utilizar parte de esos recursos cuando aparece una oportunidad que no se repetirá. Tener un respaldo te coloca en una posición de poder. Puedes elegir entre tomar el riesgo o mantenerte a salvo, según lo que más te convenga. Por otro lado, quien apenas cuenta con recursos limitados, se ve obligado a dejar pasar esas oportunidades una y otra vez. La falta de liquidez lo encierra en decisiones conservadoras y le impide crecer a un ritmo más ambicioso. Esta diferencia en capacidad de elección es precisamente lo que convierte el ahorro y la inversión constante en herramientas de libertad financiera. Contar con dinero ahorrado amplía significativamente las posibilidades de actuar. Pero aún así, ese ahorro puede tener limitaciones si no se ha acumulado lo suficiente. A medida que el capital disponible crece, también lo hace la capacidad para aprovechar oportunidades que antes parecían fuera de alcance. Tener más recursos permite asumir riesgos financieros con mayor tranquilidad. Por ejemplo, cuando se identifica una acción en el mercado con potencial de crecimiento, es más fácil invertir con cierta especulación, si se sabe que, en caso de que esa inversión no funcione como se esperaba, no se afectará gravemente la situación financiera personal. En este escenario, lo ideal es tener otros activos en tu portafolio que funcionen como respaldo. También pueden surgir propuestas por parte de personas cercanas. Quizás alguien te invite a participar en un nuevo emprendimiento. En este caso, si cuentas con un fondo económico sólido, podrías explorar esa posibilidad sin temor a quedar en una situación precaria si las cosas no salen como se esperaba. En contraste, quienes tienen recursos muy limitados no pueden permitirse ese tipo de decisiones. Simplemente no tienen margen para arriesgar. Este tipo de libertad de acción, la capacidad de tomar riesgos calculados, explorar nuevos caminos o invertir en ideas novedosas, es el resultado directo de haber acumulado capital. No se trata de gastar por gastar, sino de abrir puertas que antes estaban cerradas. Si todavía estás en camino hacia tu primera meta financiera, por ejemplo, llegar a los $100,000 ahorrados, hay formas prácticas de acelerar ese proceso. Dado que en esta etapa la mayoría del dinero proviene directamente de tu esfuerzo y tus aportes personales, el enfoque principal debe estar en aumentar la cantidad que logras guardar mes a mes. Mejorar tus hábitos de ahorro y optimizar tus ingresos son dos herramientas clave. Cuanto más puedas contribuir de manera constante a tu portafolio, más rápido te acercarás a ese objetivo. Esta etapa puede ser exigente, pero es fundamental para cimentar la base de tu futuro económico. Y una vez que esa base esté firme, los resultados pueden comenzar a llegar con mayor velocidad, menos esfuerzo y mucha más satisfacción. Para aumentar la cantidad de dinero que puedes ahorrar de forma constante, el primer paso es mejorar tus ingresos. No basta con recortar gastos,
También es clave encontrar maneras de generar más dinero. Esto puede lograrse a través de un trabajo adicional los fines de semana o dedicando algunas noches durante la semana a una actividad remunerada que te permita acumular efectivo extra que luego puedas destinar directamente al ahorro. Otra opción viable es emprender un pequeño negocio paralelo que te proporcione ingresos complementarios. Aunque al principio pueda parecer un esfuerzo adicional, estas actividades secundarias tienen el potencial de transformar tu panorama financiero con el tiempo. Lo importante es que ese dinero adicional no se use en consumos inmediatos, sino que se convierta en combustible para tu crecimiento económico. Además, es esencial prestar atención a tus hábitos de consumo. Antes de gastar $100 en una salida a cenar, vale la pena preguntarse si realmente es necesario, o si sería más inteligente reservar ese tipo de gasto para ocasiones especiales y, en su lugar, priorizar el ahorro. Este tipo de disciplina no tiene que ser permanente, pero sí es fundamental en la etapa inicial. Vigilar cada gasto es una estrategia temporal que te ayudará a alcanzar tus metas más rápido. Y una vez logradas, podrás relajarte un poco sin comprometer tus finanzas. Por otro lado, es recomendable evitar compromisos financieros que no aportan valor real a tu vida, como pagos excesivos por vehículos que no son necesarios. Este tipo de gastos pueden convertirse en obstáculos serios para acumular capital. De hecho, muchas personas nunca logran reunir $100,000, y ni hablar de alcanzar el millón, precisamente porque mantienen costos fijos elevados en cosas que no contribuyen a sus objetivos financieros. Cuando ya has comprendido cómo funciona el proceso de ahorrar e invertir, se vuelve mucho más sencillo mantener el ritmo. Los hábitos que antes parecían difíciles se convierten en parte de tu estilo de vida, y eso te permite avanzar con menos esfuerzo, pero con mayor efectividad. Es como si el sistema se acomodara a tu favor. La constancia, el conocimiento y las decisiones inteligentes comienzan a dar frutos cada vez más visibles. A medida que logras acumular una suma considerable de dinero, habrás desarrollado naturalmente el hábito de buscar nuevas formas de generar ingresos adicionales y destinarlos al ahorro. Ese proceso, que al principio parecía exigente o incierto, se convierte poco a poco en parte de tu rutina, y lo aplicas de manera casi automática. También te habrás acostumbrado a analizar cada gasto con mayor conciencia. Ya no se trata simplemente de comprar por impulso, sino de cuestionar si lo que deseas adquirir realmente aporta valor a tu vida, o si, en cambio, sería más inteligente dirigir ese dinero hacia tus metas financieras. Este tipo de razonamiento te lleva a tomar decisiones más estratégicas, alineadas con tus objetivos a largo plazo. Además, al tener mayor experiencia, te sentirás más cómodo manejando el riesgo. Aprenderás a invertir incluso en momentos en que el mercado pasa por ciclos complejos o inciertos, comprendiendo cómo aprovechar esas fluctuaciones a tu favor. Lo que antes provocaba miedo o inseguridad, ahora se transforma en una oportunidad. Una vez que alcanzas el umbral de los $100,000, el esfuerzo puede empezar a relajarse. En esa etapa, ya no es necesario contribuir con la misma intensidad, porque una parte significativa del crecimiento financiero será generada por el propio movimiento del dinero. El interés compuesto entra en acción con fuerza, haciendo que el capital crezca de manera más autónoma. Aunque la siguiente meta pueda ser alcanzar el primer millón, el camino desde allí se vuelve mucho más accesible. La diferencia es que ya no necesitas ganar personalmente cada dólar, porque tus inversiones trabajan por ti, generando retornos que se van sumando progresivamente sin requerir el mismo nivel de esfuerzo directo. Así que, si en algún momento sientes que aumentar tu patrimonio es una tarea demasiado complicada, recuerda que esa dificultad disminuye con el tiempo. A medida que aprendes, mejoras tus hábitos, tomas mejores decisiones y acumulas capital, todo el proceso se vuelve no solo más sencillo, sino también más gratificante y motivador. Si te gustó mi video, suscríbete para más contenido como este y dale a la campanita. Aquí aprenderás a cómo manejar tu dinero y cómo hacer más. Solo imagínate ser el primer millonario de la familia.